Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de gestión en Infomet Academy. Gracias por estar aquí conectados con nosotros y con nuestra invitada de hoy. Mi nombre es Lidia Chacón, Relaciones Institucionales de la empresa Infomet Henry Schenkman. En el webinar de hoy aprenderemos sobre la rentabilidad real de nuestra clínica, cuál es el coste hora sillón y para qué sirve saberlo, y muchos otros aspectos clave referentes a nuestras finanzas. Para hablarnos de todo ello, tenemos el placer de contar con Sonia Carrascal, odontóloga y directora de gestión dental integral. Os voy a contar un poquito sobre ella, sobre Sonia. Trataré de ser breve, aunque su currículum es muy extenso. Sonia es licenciada en odontología por la Universidad de Barcelona. Tras liderar su propia clínica durante más de 15 años, enfrentándose a los retos del día a día, gestionando equipos, asegurándose de la satisfacción del paciente y manteniendo todo en equilibrio, se dio cuenta que el éxito iba mucho más allá de lo técnico. La verdadera clave estaba en una gestión eficiente y un equipo bien alineado. Se formó entonces en gestión empresarial y de ahí nació GDI, para compartir las herramientas y estrategias que personalmente había aplicado y ayudar así a otros dentistas a transformar sus propias clínicas. Sonia, durante toda su trayectoria profesional, ha cubierto dos facetas bien marcadas y comprometidas. Una parte asistencial, centrada en el trabajo clínico y en la dirección de la clínica dental, y otra parte más docente. Más allá de su faceta profesional, quisiera destacar su compromiso humanitario, que me parece completamente extraordinario. Sonia, a través de su asociación de la asociación Rosa Dilmé Ruanda, colabora activamente en proyectos de educación y salud en el pueblo de Ruli, en Ruanda, junto con un grupo de amigos trabajando para dar continuidad al legado de la hermana Rosa Dilmé, aportando su granito de arena para mejorar la vida de muchas personas. El proyecto de Ruanda es algo consolidado desde hace varios años y en el que se centran principalmente en la educación, aunque este año están súper felices porque además han creado una pista de básquet y un sillón nuevo para la clínica dental. Sonia se considera una eterna aprendiz, con una visión basada en la libertad, en el respeto y en la gratitud, valores que aplica en cada aspecto de su vida profesional y personal. En Infomet nos sentimos súper afortunados de contar con su colaboración. Bienvenida, Sonia. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿Qué tal? ¿me oís? Sí, yo te oigo perfectamente. Vale. Si no me dicen Bueno, lo contrario. Vale. Cuando escuchas todo esto así junto, dices, esa soy yo, pero sí que es verdad que compactas muchos años y muchísimas gracias por la presentación y por recordarme todo lo que hago en mi vida, en mi día a día. Trayectoria, ¿no? Toda tu trayectoria. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a la Vale, obra. pues yo os dejo, yo ahora me muteo y desaparezco un rato, luego ya vuelvo con las preguntas. Comentaros solamente que aquí a mano derecha tenéis un panel donde podéis formular vuestras preguntas y luego al final del webinar Sonia os contestará muy gustosamente. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa, estoy aquí. Muy bien, pues empezamos por aquí. Creo que ya estáis viendo mi pantalla. Aquí. Espera, que me he puesto un poco como a dos bandos. Aquí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Espera un momento porque tengo que quitar esto de aquí. Ahora sí. Vale. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy segura que muchos de vosotros estáis en este momento de entre pacientes de la mañana y de la tarde, ¿no? Algunos de vosotros con un bocadillo, una ensalada aquí al lado. O sea que muchísimas gracias también por estar aquí presente. Y entiendo un poco las ganas de hablar de esto, de las finanzas, de la contabilidad. De hecho, el título está bien pensado, es No adivines, entiende tus finanzas, porque muchas veces vamos a ciegas en todo esto, ¿no? La mayoría de nosotros nos hemos formado en la rama sanitaria porque nos gustaba, pues,
tratar pacientes o porque nos gustaba la odontología, y de números nos hemos formado poco y nos hemos visto que ahora los necesitamos y no entendemos bien qué hay detrás de ese papel, ¿no? Entonces, vamos al tema que nos ocupa hoy. Y bueno, si venimos a hablar de números, ¿no? ¿Por qué he puesto esta radiografía? Porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estáis aquí podéis ver esto y podéis entender y podéis valorar las endodoncias, podréis llegar a ver la extrusión del 28, podréis intuir los canales del nervio dentario, la neumatización de los senos, incluso si miramos un poquito más en alguna trónera podríamos ver un poquito de cálculo, esa caries que está debajo de la corona del 26. ¿Creéis que la mayoría de vuestros pacientes esto es capaz de verlo cuando ve esta radiografía? Probablemente no. De hecho, muchos de ellos, si sois como yo, que muchas veces me pongo radiografía y empiezo a dibujar, te dicen, es que yo no veo nada aquí, ¿no? Explícamelo tú. ¿Por qué? Porque ellos no se formaron en odontología y nosotros estamos habituados a ver estas imágenes, sabemos interpretarlas, sabemos analizarlas, sabemos hacer un plan de tratamiento a través de una imagen como esta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la idea de hoy es que cuando nos sentemos con nuestro gestor y nos enseñe todo esto, claro, nuestro gestor ve esto como nosotros vemos una ortopantomografía, ¿vale? Entonces, que nosotros seamos capaces de entender un poquito más, ¿no? Y sepamos valorar pues, nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, como vamos a ver ahora, o nuestro balance, y más ahora que ha acabado el año, el 2024, probablemente muchos de nosotros ya tengamos el año cerrado y nuestro gestor a lo mejor nos ha dado algunos datos y si no, pues estamos en el momento perfecto para, con lo que vayáis viendo hoy, vayáis tomando nota y podáis hablar con vuestro gestor de todo esto, ¿vale? Entonces, lo que he dicho, igual que miramos una radiografía para diagnosticar y hacer un plan y tomar decisiones sobre lo que vamos a planificar con nuestro paciente, es necesario que miremos los números de nuestra clínica para entender esta salud financiera y tomar decisiones, ¿vale? Y también hacer nuestro plan y nuestro presupuesto a futuro, por ejemplo, en el año 25, ¿no? ¿Qué objetivos nos marcamos? Pues todo esto, los números nos ayudan muchísimo a decidir. Entonces, el objetivo de este ratito con vosotros, de hecho, me he marcado uno, que es que veáis la contabilidad como una aliada, como algo que os puede ayudar, no como aquella losa que tenemos ahí, ¿no? Esa carpeta de números que nos da incluso miedo abrirla, ¿no? Es lo que hemos dicho, nos va a ayudar a tomar decisiones sobre la clínica y además pues entenderla y saberla manejar nos va a asegurar pues, que nuestros recursos sean suficientes para cubrir los gastos, ¿no? Que a final de año, a final de mes, podamos pagar pues, a nuestros proveedores, a nuestro equipo, tener un beneficio, que los ingresos pesen más que los gastos. Tampoco vamos a tratar de ser unos expertos contables de palabras, pues el activo no corriente, balances, amortizaciones, pasivo, cuenta analítica, todos estos que irán saliendo puntualmente, pero la idea que quiero que os llevéis es que todo esto nos va a ayudar a tomar decisiones basadas en evidencias. Los números no nos mienten, ¿vale? Es algo tangible, es algo que nos da una información que podremos analizar, ¿vale? Basado pues en esto, en evidencias. A nosotros que somos clínicos nos gusta tanto la evidencia científica, pues los números, la contabilidad nos va a dar evidencia real de cómo va nuestra clínica y así podremos pues, evitar estas situaciones de riesgo económico, ¿no? Que podríamos tener. Normalmente, pues en casi todas, bueno, en todas las empresas se suele ver la figura del gestor financiero, ¿no? Incluso hay empresas mucho más grandes, está el área de finanzas, ¿no? Todo el departamento de la gestión financiera. Y en nuestras clínicas lo que suele pasar es que el gestor financiero pues, es el mismo dentista, el mismo propietario y con lo que hemos dicho, con sus conocimientos, ¿no? que podría tener. Por eso es importante estas formaciones, ¿no? que la entendamos como una ayuda. Entonces, vamos a entender, sabiendo leer nuestra contabilidad, vamos a entender lo que nos deben y qué nos lo debe, lo que debemos nosotros y a quién se lo debemos, lo que tenemos y dónde lo tenemos y lo que ganamos o perdemos también. Y esto, pues lo que os decía, nos va a servir un poco de temperatura, de termómetro para decirnos cómo estamos, ¿no? Si todavía estamos a tiempo de cambiar, si vamos por aquí o vamos por allá. Entonces, lo primero que quería hacer, porque es algo que lleva muchas veces a confusión, es que entendamos la contabilidad. La contabilidad general tiene muchas patitas, como veis aquí, ¿no? Por un lado está la contabilidad financiera, esta que es la que nos hacen normalmente de forma externa nuestras gestorías. Y aquí es donde nos van a presentar nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, nuestro balance.
en función de cómo salga estos resultados de la contabilidad financiera, pasaremos a la fiscal, que es pagar los impuestos, ¿vale? Estas dos normalmente suelen estar externas en una gestoría que nos sepa asesorar, que nos diga en función de nuestros resultados cuántos impuestos vamos a pagar. Sabéis también que se puede optimizar esta fiscalidad, cómo podemos pagar menos impuestos de una forma totalmente legal, pero si no estás llevando bien esta situación financiera, pues también es más difícil, ¿no? No te puedes enterar a posteriori de lo que tienes que pagar porque ya has cerrado el año. Por eso es bueno ir sabiendo durante todo el año. Entonces, por un lado tenemos esta contabilidad financiera que nos lleva externamente la gestoría y con quien nos sentamos normalmente a hablar de nuestros números, esos que muchas veces no entendemos y que hoy seguro que le vamos a sacar un poquito más de punta al lápiz en este sentido, ¿vale? Y después, por otro lado, está la contabilidad administrativa, nuestra contabilidad de costes, que es lo que cuánto gano en un tratamiento, cuánto de mi dinero se va a pagar el personal, todo esto que realmente alguien externo no te lo va a hacer, entre otras cosas porque no es obligatorio presentarlo y por eso la mayoría de clínicas no lo hace, ¿vale? Entonces, que entendamos muy bien estas dos contabilidades, la contabilidad financiera que va unida a la contabilidad fiscal, que es de forma externa, y la contabilidad administrativa de costes, que es de forma interna de nuestra clínica. Y vamos a ver lo más importante de cada una de ellas. Hemos dicho que la contabilidad financiera es diferente de la analítica. Una es externa, donde vamos a ver el balance y la cuenta de resultados. Está sujeta a legislación mercantil. ¿Esto qué significa? Que tú te coges las normas que marcan cómo tienes que presentar las cosas y todas son iguales. O sea, tú ves una cuenta de PIG, de pérdidas y ganancias, y todas tienen el mismo orden, ya sea la tuya, la de una empresa de 100 personas, con 100 personas, o la de una empresa que sea una internacional. Al final, siempre llevan el mismo orden, porque hay unas normas contables que seguir, ¿vale? Y la contabilidad analítica es algo interno, como que no se presenta y no es obligatorio, es para dirección, pero realmente no hay una forma de hacerla. Cada uno lo puede interpretar de una forma diferente, ¿vale? Entonces, dentro de la contabilidad financiera, la externa, lo que habláis con vuestros gestores, tenemos el balance y el balance al final, pues su nombre lo indica, es un balance, es un equilibrio, como vemos aquí con las piedras, ¿no? Donde nos va a responder a las preguntas de qué tengo y qué debo. A mí siempre me gusta hacer preguntas porque así busco las respuestas, ¿no? Entonces, dentro del balance, qué tengo y qué debo, ya empiezan a sobrar estos palabrejos que seguro que lo habéis oído más de una ocasión, ¿no? El activo y el pasivo. Pues en nuestro balance vamos a tener la columna del qué tengo, nuestro activo, que se divide en dos, en activo no corriente y activo corriente. Y el qué debo, que es el patrimonio neto, o sea, el capital social que tiene la empresa, la clínica, y el pasivo, que puede ser a corto o a largo plazo, ¿vale? Siempre la columna de la izquierda el que tengo, la columna de la derecha el que debo. Y veréis que eso es un equilibrio. Hemos dicho que va a ser un balance. El que tengo siempre va a ser igual al que debo. Eso es lo que a veces no acaba de entrar en nuestra cabeza, ¿no? Que esté en las dos columnas. Pero ahora vamos a ver un ejemplo para verlo muy claro. Esto normalmente se suele colocar en función de, por ejemplo, el activo. Arriba el no corriente es aquello que no puedo transformar rápidamente en dinero. Por ejemplo, si la clínica es propietaria del local donde está o tiene inmuebles, eso no es rápidamente vendible y que me dé dinero a mi bolsillo. Por eso está arriba, es no corriente, no es fácil de rotar, ¿vale? Cuando vamos bajando, vamos teniendo más rotación, por ejemplo, el activo no, corriente, donde hay el stock, el material, todo eso, lo que yo tengo en mi stock, en mi almacén de la clínica, lo puedo poner en boca de paciente, pues para que me dé dinero. Yo tengo implantes, lo coloco en boca de paciente y me va a dar dinero. Por eso está más abajo. Eso es la forma que tiene de ordenarse el balance. Y a nivel del pasivo, igual, en función de la exigibilidad. O sea, si yo tengo a largo plazo un préstamo que tengo que devolver en 5 años, pues estará más arriba. Cuanto una factura de un proveedor que tengo que pagar el mes que viene, pues estará más abajo. Y esto podría ser un balance, que esto seguro que os suena, que alguna vez os lo habrá presentado vuestro gestor. Y aquí tenemos el activo, el no corriente y el corriente. Y el total es, en este caso, 215.390. Si nos pasamos al pasivo, tenemos el patrimonio neto, que era lo que estaba arriba, más lo que estaba abajo, que era el pasivo, no corriente y corriente, que si lo sumamos todo, esta columna de la derecha nos da lo mismo que la columna de la izquierda, ¿vale? Esto es
el balance, el qué tengo y qué debo, porque hay muchas veces que se confunde el balance y la cuenta de resultados. Estos son los dos documentos que vuestro gestor os puede presentar encima de la mesa. El balance es esto de aquí. Luego veremos por qué me interesa saber de balance. Cuenta de explotaciones. Las dos preguntas que nos responde la cuenta de explotación es qué ingreso y qué gasto. Y aquí siempre empiezan igual. Ingresos totales, donde ahí voy restando los costes variables y me da un margen bruto. Le quito los costes fijos y me da el resultado de la explotación. Quito los gastos financieros, el resultado neto antes de impuestos, le quito los impuestos y aquí está el resultado neto total. Esto, si lo veis aquí, al final es una resta, una suma, o sea, pongo los ingresos y de ahí voy restando. Este orden que veis aquí, que está como muy limpio, ¿no? Ya habéis visto que he intentado hacer una presentación lo más limpia posible para que no os agobie mucho los números, lo vamos a pasar a ver qué es lo que nos muestra nuestro gestor. Esto mismo que tenéis aquí, quedároslo un poco, hacer una foto si queréis, ingresos menos costes variables, menos costes fijos, menos gastos financieros, menos impuestos, resultado neto total, es esto mismo de aquí, ¿vale? Arriba, el importe neto de la cifra de negocios. Y de aquí vamos restando. ¿Qué restamos? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Primero los costes variables, después los costes fijos, los gastos financieros y los impuestos. Los ingresos, quitamos los costes variables, quitamos los costes fijos, tenemos el resultado de la explotación, quitamos los gastos financieros, tenemos el resultado neto antes de impuestos, le restamos los impuestos y aquí tenemos el resultado neto total. ¿Vale? Esta es una cuenta de pérdidas y ganancias que no está desglosada. Después, si os fijáis a la izquierda, donde pone cuentas, cada una de estas cuentas tiene dentro todas las facturas que nosotros generamos. Aquí dentro estarán los proveedores, que si luego le queremos sacar más información, le tendríamos que pedir a la gestoría. Pues dame el desglose de la cuenta 680 para saber amortización, o dame el desglose de la cuenta 600 para ver las compras y entonces ahí te desglosa todo esto. Esto puede tener muchísimas páginas. Este es el resumen principal. Lo bueno que tendremos es que podamos preguntarle a la gestoría o pedirle a la gestoría este desglose de cuentas que se llaman los mayores para poder ver realmente dónde nos ha ido metiendo cada uno de nuestros gastos, ¿vale? Estos son los dos documentos que tendríamos que aprender a leer para saber un poquito más de nuestras finanzas. Si sabes leer tu cuenta de pérdidas y ganancias, te ayudará a saber realmente si ganas o no o ganas dinero. Y conocer tu balance te ayuda a saber si puedes permitirte o no una inversión o si realmente necesitas financiación. Por eso necesitamos tener estas dos. Cuando tú tomas una decisión, mira, me parece que sí que la he puesto. Por ejemplo, una decisión que tienes que tomar en una clínica. Tengo que comprarme pues un escáner o un CCT o tengo que hacer una inversión en la clínica y dices, ¿qué hago? ¿Lo compro? ¿Hago un renting? ¿Qué es lo que más me interesa? Es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Hago un renting o lo compro? Pues todo depende de tus números. Vamos a ver dónde va a la contabilidad dependiendo de si compro o si hago un renting. Hago una compra. Entonces, si tú compras, por ejemplo, un escáner dental por 15.000 euros y tú tienes dinero y dices, no voy a pedir financiación, voy al balance y me entra como un activo, ¿vale? Lo tengo aquí. Si además lo finanzas, la deuda te va a entrar al pasivo, ¿vale? No afecta, o sea, si veis la compra, siempre os va a ir al balance. Acordaros de las dos preguntas que nos responde el balance, que es ¿qué tengo y qué debo? Si tú compras algo, pasas a tenerlo, por tanto te va al balance. No te va a variar tu cuenta de pérdidas y ganancias. O sea, no te va a ir a un gasto, es una inversión. Lo único que te irá al gasto es esta amortización, que normalmente, si tú, por ejemplo, compras un ordenador, suele ser 3 años de amortización. Durante los 3 años sí que te vas amortizando un trocito de ese gasto. O un sillón durante 10 años. Esa pequeña amortización sí que te va a mejorar un poquito los resultados, pero no el importe total de los 15.000. Si pides, por ejemplo, un préstamo, el gasto del préstamo que dices, ya, pero es que yo tengo un préstamo que estoy pagando 2.500 euros cada mes del préstamo. Sí, pero eso no te va a tu cuenta de pérdidas y ganancias. Ahí solo te va a ir la parte de los intereses, ¿vale? Porque eso sí que es un gasto. Pues hay que tener bien la diferencia de hacia dónde nos va la contabilidad, ya sea una compra o un renting. En este caso, si decidimos que no compro, sino que alquilo, un renting es como si tú alquilas un piso, el piso no es tuyo.
¿vale? Entonces, eso sí que es un gasto. En lugar de comprarlo, estás pagando, por ejemplo, 500 euros al mes de renting, pues va directamente esos 500 euros a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces ahí, como no está en el balance porque no es tuyo, no lo tienes tú, sí que te mejora el resultado porque es un gasto que te va a restar y te va a dar menor beneficio. Si tú sabes esto desde ahora, que estamos a 5 de febrero, puedes planear qué vas a hacer a lo largo del año. Porque hay veces que pasa, de hecho, con los compañeros no hace mucho salió la conversación de, bueno, como estamos a final de año y voy a dar mucho beneficio, me compro algo. Ya, pero es que la compra que haces en noviembre, si realmente lo compras, no te va esos 15.000 euros o el total de la compra que encima te estás descapitalizando, no te va a mejorar los resultados, vas a seguir pagando impuestos porque solo te va a entrar una parte de este desembolso que estás haciendo con la compra. Esto es importante que lo sepáis, incluso cuando tengáis esa decisión, sentaros con vuestro gestor y hacerle esta pregunta. ¿Realmente qué me interesa más, la compra o el renting? Lo que hará vuestro gestor es leer, como sabe leer nosotros las radiografías y él los documentos que tiene, leer vuestro balance, leer vuestra cuenta de pérdidas y ganancias y os ayudará a tomar una decisión qué es lo que más os interesa en ese momento para vosotros, para cada uno de vosotros, porque ya veis que no hay una respuesta a decir es mejor esto o es mejor lo otro, ¿vale? Entonces, todo esto que hemos hablado ahora es esta contabilidad externa. Vamos a ver qué hacemos nosotros con nuestros números en nuestra propia clínica, la contabilidad interna, contabilidad de costes, que me va a ayudar a saber, me va a dar información pues, de cuánto le cuesta a la clínica cada uno de los tratamientos, qué parte de lo que estoy pagando corresponde a materiales, qué parte a colaborador, qué parte a laboratorio, la rentabilidad de cada tratamiento, lo que he comentado antes, y cómo vamos a imputar todos estos gastos que tenemos pues, a cada departamento. Recordar lo que he dicho, no es obligatorio presentarlo, por eso la mayoría de clínicas no lo tienen hecho. Entonces, como que no hay una obligación, no hay un plan contable que nos diga cómo lo tenemos que hacer, pues no existe un formato reglamentario. Entonces, vamos a ver una forma que está como muy normalizada de hacerlo, que es seguro que os suena, que es el coste hora sillón, a ver cómo imputo todos esos gastos. Pensar que en la clínica tenemos que ver, entra dinero y sale dinero, a veces más del que queremos, ¿no? Sale dinero. Entonces, el dinero que entra nos tiene que servir para gastar todo el dinero, o sea, para utilizarlo para pagar todo el dinero que tiene que estar saliendo. Entonces, ¿por dónde nos entra a nosotros nuestro dinero? Básicamente, generando, o sea, haciendo tratamientos a nuestros pacientes. Por eso, ¿cómo vamos a imputar estos gastos que tenemos que pagar a cada uno de los tratamientos? Si, por ejemplo, tenemos una clínica que además hace formaciones y las cobra, hace formaciones en la clínica, las cobra y de ahí también tiene unos ingresos. O alquila parte de la clínica, tiene unos boxes que están alquilados, pues eso también es una forma de ingresar. Entonces, la imputación de estos costes se podría dividir, pero en la mayoría, en el mayor porcentaje de clínicas, vamos a imputar todos los gastos que tenemos a los diferentes tratamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cada tratamiento me tiene que pagar un poquito de la luz, un poquito de un seguro, un poquito del alquiler, eso a cada uno de los tratamientos que tenemos, ¿vale? Entonces, para entender cómo vamos a imputar todos estos gastos, estos son los tres conceptos. En la financiera hemos hablado de balance y cuenta de resultados. Y aquí vamos a hablar de cuenta analítica, coste hora sillón y márgenes de los tratamientos. Que esto lo vamos a ver como más cercano a nosotros, ¿eh? Una cuenta analítica. Esto es como desglosar, yo siempre digo que es como la P&G para dummies, ¿no? Para los que no entendemos tanto de las cuentas y todo, yo siempre digo, plásmamelo en porcentajes. Del total de ingresos de la clínica, ¿qué porcentaje se me está yendo a pagar compras, a los aprovisionamientos? ¿Qué porcentaje se me está yendo a pagar el laboratorio? ¿Cuánto a mis colaboradores? ¿Cuánto a mi personal? ¿Qué gastos fijos tengo? ¿Cuánto gasto en marketing? Bueno, pues esto de aquí podríais tomarlo como dentro del sector sería un poquito la norma, ¿no? Dentro de vuestra cuenta analítica tendríais que ver que entre un 10 y un 12% se os va a compras, entre un 5 y un 10 a laboratorio. También tengo que decir que el laboratorio está cambiando un poquito la tendencia porque a nivel tecnológico dependemos más de los laboratorios, incluso a nivel de ortodoncia pues tenemos los diferentes laboratorios de alineadores que también entran aquí. Entonces este porcentaje en los últimos años va subiendo también de laboratorio, ¿eh?
cuánto pago a los colaboradores, qué porcentaje se me está yendo pues entre este 25, máximo 30, que ya sería rozando el que tengo sobredimensionado el equipo. Si, por ejemplo, tú haces esta cuenta analítica y ves que te sale un 40% pagando en personal, pues probablemente no lo tienes optimizado o tienes más personal de que deberías de tener o no lo tienes realmente aprovechado para sacar toda la rentabilidad que deberías, ¿vale? En gastos fijos, ¿qué son estos gastos fijos? Yo siempre pongo el ejemplo, los gastos fijos es todo aquello que tuviste que seguir pagando en marzo del 2020. ¿Recordáis cuando nos cerraron las clínicas? Hubo gastos que decías, pues si tengo la clínica cerrada no me vienen pacientes y tengo que seguir pagando, ¿qué? El seguro, el alquiler, todos los suministros, todos estos gastos son los que no deberían de pasar. La gracia es que los gastos fijos sean lo más bajo posibles, porque los variables, las compras, el composite, los implantes, yo siempre digo que eso está en el precio, eso lo paga el paciente. Tú tienes que cubrir tus gastos fijos, ¿vale? Al final, el beneficio esperado del sector normalmente se habla que esté en alrededor de un 15, 20, 25, clínicas que lo hacen muy bien. Y aquí hay que saber analizar muy bien también esta cuenta analítica, porque hay veces que te encuentras clínicas que tienen a lo mejor pues un 8% de rentabilidad. Y dices, pues realmente es poco, vamos a ver cómo lo subimos, ¿no? Empiezas a analizar y ves que el margen que se podría haber quedado como beneficio se ha ido repartiendo en la mensualidad que, por ejemplo, cobran los propietarios o los directores, directoras. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen un salario alto. Está perfecto, ¿eh? Lo vas cobrando antes, pero tienes que analizar también estos porcentajes a qué se atribuyen. O al revés, ¿no? También puede pasar que dices, no, tengo un beneficio del 40%. Ya, pero es que justo resulta que tienes un beneficio del 40%, no eres una sociedad, sino que eres un autónomo y encima no te has puesto en nómina. Tú no estás cobrando como doctor. Pues claro, si ahí le aplicas ese 40%, le aplicas un salario normal o lo que costaría en tus manos si viniera otro doctor fuera, te baja esta rentabilidad. Entonces, por eso hay que ir analizando muy bien qué está metido en cada una de estas casillas de aquí. ¿De dónde vamos a sacar estos datos? De la cuenta de PIG, de la cuenta de pérdidas y ganancias que nos ha pasado nuestra gestoría. De ahí vamos a sacar todos estos datos. Lo único que yo creo que es mucho más visual pasar los datos a porcentajes, porque así ves qué trocito de pastel se te está yendo para cada una de estas casillas. Vale. La cuenta analítica la podemos desglosar más, ¿eh? Dentro de los ingresos, a mí me gusta mucho también pues, ver cuánto de estos ingresos, igual que hemos dicho, cuántos de los gastos, qué porcentaje se me va a cada cosa, pues de los ingresos de dónde entra, cuál es el área, cuál es la especialidad que más dinero me da, estética, implantología, cirugía, pues la que ofrezcáis. Y aquí te da también muchísima información saber qué porcentajes te entran de cada una de estas especialidades. Y otro punto importante también es saber cuánto ingresamos y cuánto producimos, porque es un importe que no siempre es igual. Hay veces puede haber un mes que hay unos ingresos muy altos porque han entrado 2 financiaciones de 15.000 euros, pero esas financiaciones no se han producido. Entonces, en otro mes habrá menos producción y más ingresos. Por eso, todo esto es muy bueno ir mirándolo mes a mes. Y en los gastos igual, en los gastos también, pues por ejemplo, saber cuánto, antes hemos dicho pues laboratorio, aquí hemos incluso especificado cuánto es de implantes, cuánto es de ortodoncia, de los fijos, de glosarlo un poquito más. A partir de aquí, de entender la foto inicial esta de aquí, ya podemos desglosar un poquitín más. Y todos estos datos los vamos a sacar de los datos que nos da nuestro gestor. Por eso es la importancia de entender primero nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Y para ello también, aquí por ejemplo, es un pantallazo del cuadro de mando, nos tenemos que apoyar mucho en tecnología porque hay muchas de estas cosas que nosotros no tenemos por qué ir haciéndolas, estas sumas y estas restas. Por ejemplo, los ingresos que os decía de las especialidades, a medida que nosotros vamos trabajando en la clínica y le damos información a nuestro software de gestión, todo esto nos lo va apuntando. Es como si tuviéramos un asistente virtual que está al lado nuestro y está haciendo, ¿has hecho una obturación? Vale, en conservadora este porcentaje y me lo está anotando. De manera que yo siempre que quiera entrar a ver cómo va mi clínica lo voy a ir teniendo aquí. Esto en ingresos. Y en gastos, que muchas veces no le damos tanta importancia a esto, nos puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, lo importante es que nosotros nutramos a nuestro programa, a nuestro software de gestión, de todos estos datos que nos ayuden después a analizar. Igual que tenemos ese gestor externo que nos va contabilizando todas las facturas que le vamos enviando, pues en nuestro programa de gestión, si le vamos nutriendo de información, también nos va a ir haciendo este análisis de la parte analítica, la de costes. Esto, los que ya tengáis el cuadro de mando, pues ya os debe sonar, porque además el cuadro de mando
Luis, que es el que hace las formaciones, no sé si he estado en alguna formación con él, pero siempre dice, el cuadro de mando es para jugar, el cuadro de mando es para explotarlo, para jugar aquí y allá, colorines, lo podéis poner como queráis. Y esto realmente es una gran ayuda de todos estos datos que estamos viendo, pues lo que decíamos, especialidades, podéis ver incluso por doctores, cuánto se va produciendo, cuánto se va ingresando, dónde está ese desequilibrio, el tema de los pendientes, los morosos, cuánto de tu dinero está en el bolsillo de tus pacientes y no está en el tuyo. Cuánto hay anticipado, todo esto nos puede ayudar y ya tenemos la herramienta, ya la tenemos ahí, ya le estamos dando la información. A medida que vamos cobrando, el programa ya sabe si está facturado, si no está facturado, si está pendiente. Entonces, ayudémonos y apoyémonos en esta tecnología. Entonces, ante la pregunta más clásica que nos solemos hacer en las clínicas, ¿pero realmente es rentable mi clínica? Es que, no sé, yo tengo la sensación de que cada vez tengo más gastos, pero encima estoy cobrando lo mismo, no subo. ¿Cuánto de rentable es realmente? Muchas veces que si vemos que a final de mes podemos llegar a pagar todo, que lo confundimos muchas veces con nuestra tesorería, lo que hay en el banco, pues bueno, va bien, pero ¿cuánto de bien va, no? Yo me acuerdo que uno de los alumnos un año dice, bueno, yo sé si va bien si a final de año, o sea, si en verano me puedo ir de vacaciones al sitio que quiero, puedo llevar a mis hijas al colegio que quiero y no tengo deudas, ¿no? Pues bueno, es un buen KPI, ¿no? Pero lo ideal es saberlo realmente qué porcentaje de rentabilidad tiene tu clínica. Y esto realmente no es difícil de saber. Si vosotros tenéis vuestra cuenta de pérdidas y ganancias, veis abajo una casilla que pone beneficio neto, pues el beneficio neto entre los ingresos totales lo multiplicas por 100 y tienes tu rentabilidad, ¿vale? Esto te da un valor, un 8, un 10, un 30, un 32, pero no os quedéis solo con esta fórmula porque hay que rascar un poquito más, como os he dicho antes, ¿no? Hay veces que clínicas que cuanto más facturas, más pierden, que crecen y también crecen mucho más en gastos y las ganancias no solo significa que estés siendo más rentable. Hay clínicas mucho más pequeñitas con una rentabilidad más grande que clínicas que son el doble o el triple, ¿no? En tamaño, en boxes, en personal. Por tanto, no os quedéis solo en la facturación. Por ejemplo, este mes es que hemos facturado tanto, ya, pero es que a veces que los meses que más facturamos a lo mejor se han puesto más implantes y hay un gasto de implantes superior. ¿Cuánto de rentable es mi clínica? ¿Vale? Y lo que os decía antes también, dentro de esta rentabilidad, ¿está contado el sueldo del propietario? ¿No está contado? Dentro de este sueldo que sí que está contado, ¿está sobredimensionado? ¿Ya me estoy llevando un pellizquito de mis beneficios cada mes? Que es una estrategia muy válida, ¿eh? No estoy diciendo que no lo hagamos, pero sí analizar realmente. Es que ya me lo estoy llevando en mi nómina mensual o en mi factura que genero a mi clínica, ¿vale? Entonces, no os quedéis solo con la rentabilidad, que es esto, es muy fácil. Coges beneficio neto entre ingresos totales, lo multiplicas por 100 y tienes tu porcentaje de rentabilidad. Pero vamos a rascar un poquito más, ¿vale? Segundo, ahora hemos visto la cuenta la cuenta analítica. Entonces, el coste hora sillón, que yo sé que muchas clínicas dicen, no, es que lo he calculado y me ha salido muy alto, no me ha salido muy alto, ¿cómo se calcula? ¿Para qué me sirve? Porque yo puedo saber mi coste hora sillón, pero ¿y qué hago con eso, no? Entonces, la fórmula del coste hora sillón ya veis que vuelve a ser súper sencilla, que es coger todos esos costes fijos que hemos hablado, los que pagábamos aunque teníamos la clínica cerrada, ¿vale? Todos estos costes fijos y lo divido entre el número de horas que tengo abierta la clínica y los sillones que tenga. ¿Por qué? Porque es como imaginar vuestra clínica como una empresa con líneas de producción, ¿no? Nuestras líneas de producción son nuestros sillones. ¿Cuándo pueden producir? Cuando la clínica está abierta y estamos atendiendo pacientes. Entonces, si yo tengo 2 sillones, tengo 2 líneas de producción. Es como si tuviera 2 empresas pequeñitas dentro de una que me están produciendo a la vez. Si tengo 3 sillones, son 3 líneas. Por eso, las horas, si yo, por ejemplo, hago horario y digo, yo son 40 horas semanales la que tengo la clínica abierta y tengo 3 sillones, pues multiplico esas 40 horas que tengo de atención al público por 3 sillones que tengo. Y ese es lo que irá aquí en el denominador. Pregunta también muy recurrente. Ya, yo tengo 3 sillones, pero es que realmente solo utilizo 2 a la vez, porque nunca tengo agenda de 3 sillones a la vez. Lo tengo pues porque hay veces que nos desdoblamos, hay veces que por urgencias, hay veces, pues cuéntate, ¿verdad? Si tienes 3 sillones, pero realmente no los estás utilizando y nunca concurren 3 agendas a la vez, pues tu coste hora sillón hazlo entre 2. O si dices, bueno, sí, pero el día que viene ortodoncia sí que utilizamos los 3. Pues bueno, divídelo, o sea, multiplícalo por 2,5 sillones.
Pensar que si cuantos más sillones tengáis os va a bajar más el coste hora sillón, pero si realmente no lo estáis utilizando os estáis engañando a vosotros mismos. Es como si os estuvierais haciendo trampas al solitario, o sea, contaros verdad de lo que tenéis en la clínica. Entonces, el denominador ya veis que es fácil de calcular. Sabéis cuántos sillones tienes o utilizas y sabes las horas que abre. La gracia está aquí en contabilizar lo de arriba, todos los costes fijos. Y aquí es donde casi todas las clínicas se frenan, porque contar todos los costes fijos que tenemos, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un Excel donde se pueden ir sumando todos los costes a nivel mensual. ¿Que estamos en un buen momento del año para empezar a hacerlo? Sí, porque cogéis ahora los de enero, los tenéis actualizados y ya todo el año ya los vais rellenando. Pero también lo puedes hacer con tu cuenta de pérdidas y ganancias, lo que hablábamos de pedir la cuenta de pérdidas a la gestoría desglosada y a partir de ahí vais poniendo gasto es fijo, este es fijo, este es fijo, este es fijo y tenéis el cómputo total de costes fijos en vuestra clínica. Idealmente hacerlo en números anuales, porque hay muchas veces que tenemos gastos que puedan ser bimensuales, semestrales, anuales, como podría ser a lo mejor algún seguro. Y si solo cogemos un trocito del año, pues hay gastos que a lo mejor aquí no se ven reflejados y no sería tan representativo. Lo ideal es hacerlo con números anuales y hacer promedios. Como os he dicho ahora estamos con los números del 2024 cerrados, pues momento ideal para empezar a tener este cálculo del coste hora sillón. Vale, ya tenemos el coste hora sillón. ¿Y qué hago con esto? ¿Dónde lo voy a aplicar? Pues lo vamos a aplicar en conocer nuestros márgenes de los tratamientos. Me voy. Si vosotros, por ejemplo, lo que solemos hacer para saber cuánto gano en una higiene, en una obturación, colocando un implante, una de las cosas que sabéis es el precio. El precio es cuánto es lo que estáis cobrando al paciente por ese servicio. De aquí les vamos a restar los costes directos, por ejemplo, pues bueno, cuánto me cuesta el implante o cuánto cuesta la corona de laboratorio. Y entonces aquí tenemos el margen de contribución, el margen que tenemos al final. Aquí si dices, ya, pero es que encima esto lo está poniendo un colaborador que se lleva un porcentaje, restamos el colaborador y aquí tenemos el margen. Y muchas veces nos quedamos aquí, ¿vale? Y es un error quedarse aquí porque con tu margen que te queda tienes que seguir pagando cosas. Hemos dicho que cada tratamiento nos tiene que pagar un trocito de cada uno de los gastos fijos que teníamos. Y es aquí donde entra la imputación de estos gastos. Aquí yo le voy a quitar mi coste hora sillón. Si es un tratamiento que tarda una hora en hacerlo, pues el coste hora que me había dado en la otra fórmula le voy a restar aquí. Si es un tratamiento que tardo media hora, pues será media hora de mi sillón. ¿Aquí qué le estoy metiendo? Pues le estoy metiendo el alquiler, los salarios, los seguros, los suministros, todo está aquí, en este dato que me va a dar mi coste hora sillón. Por eso lo estamos aplicando aquí. Si ya le resto esto, aquí sí que ya tendré un margen neto real. ¿Vale? No nos quedemos solo en el laboratorio me cobra tanto, le pago tanto al colaborador, todo el resto. Ya sé que mentalmente sabéis que no es un margen neto. Ahí hay algo que tenéis que pagar. Pues sabiendo vuestro coste hora sillón e imputándolo por tiempo de tratamiento, podréis sacar este margen neto de los tratamientos. Como os he dicho antes, nos vamos a apoyar en tecnología y en herramientas que no nos toque hacer sumas y restas, ¿no? Como la cuenta de la abuela. Y para eso existen también pues, Excels que se montan para hacer esto que hemos visto aquí. Esto mismo que hemos visto que es una resta, lo vamos a ir haciendo aquí. Un Excel donde tú arriba del todo vemos el precio. Por ejemplo, una reconstrucción, el precio es 75. ¿Y cuánto tardo? 75, esto es 0,75 es el tiempo de una hora, o sea, esos son 45 minutos. No es una hora, sino 0,75 de una hora. Le quito los costes directos. ¿Qué es? Pues qué gasto en esa reconstrucción. El ácido composite, el automático, aquí hay más, pues la anestesia, la cuña, el papel, todo lo que tengáis aquí es una lista. Pensar que esto es un pantallazo de un ejercicio, no es algo real del todo, pero bueno, se asemeja bastante por porcentajes de márgenes. Entonces ahí vas a hacer todo el listado de qué es lo que utilizas tú para ese tratamiento. Y aquí te va a dar el margen sin colaborador. Ya, pero es que además viene un colaborador que se lleva el 35%. Ojo, que es el 35% del precio de 75 de arriba. Lo restamos aquí y aquí tendremos nuestro margen. Y de este margen aquí vamos a imputar nuestros costes. Hemos dicho, mira, en este ejemplo eran 46 euros de coste hora sillón. Pero como no estamos una hora entera, solo estamos 45 minutos, se le imputa 34,5 euros.
y al final nos da este margen neto para la clínica. Si os fijáis, pues en este ejemplo, no digo que tengáis que ir a estos porcentajes, ni mucho menos, pero en este ejemplo, pues un 8,48% de rentabilidad tienes haciendo una reconstrucción, ¿vale? Con estos números, que es algo que probablemente se hayan puesto algunos al azar, pero veis un poco cómo se va desglosando todo para tener estos margen de los tratamientos. Esto lo puedes hacer igual con implantes, con endodoncia, con cualquier tratamiento. Una vez tienes montada la estructura, tú solo tienes que poner la reconstrucción, pensar que esto es un montaje de unos Excels que primero, en la primera pestaña está el coste hora, con todos los gastos fijos, y a medida que tú vas modificando el coste se te va cambiando aquí. O sea, realmente aquí solo tienes que poner el precio, el tiempo que dedicas y sí que los gastos directos, que son estos que decíamos que paga el paciente. Y esto te da muchísima información, mucha. O sea, ves qué porcentaje se está llevando el colaborador, qué porcentaje se está llevando la clínica, qué porcentaje se está yendo en materiales, ¿vale? Y aquí lo que os decía, o sea, basaros en herramientas, en cosas que os ayuden, en software de gestión y en todo. Entonces, como último, ¿qué errores más comunes vemos en las clínicas? Pues muchas veces que estamos como el mono de la imagen, que como que no nos gusta, pues tapamos, miramos hacia otro lado y no queremos ver números, ¿no? Uno de los que muchas veces nos encontramos, sobre todo, esto pasa más cuando el odontólogo o la odontóloga es autónomo, no es sociedad. Entonces, que hay una mezcla entre las cuentas personales y las de la clínica, esto es un error. Aunque seas autónomo, tienes que tener totalmente dividido, porque si no, todo esto que hemos visto es mucho más difícil de llevar, ¿vale? No controlar los gastos, esto es importante. El suministro, seguros, realmente haz un listado de todos los gastos. Coge la cuenta bancaria y empieza a mirar dónde se está yendo todo este dinero, ver qué se paga de luz, de agua, de teléfono, porque muchas veces se puede optimizar. Seguros, hay veces que tenemos varios seguros porque en un día hicimos un renting, nos obligaron a hacer un seguro sobre eso y está cubriendo las mismas coberturas. Pues mirar realmente todos los seguros. Otras es que pues, no revisamos estos informes periódicamente, ¿no? Cada trimestre, cada semestre, sino que esperamos a veces a final de año donde ya tenemos muy poquito margen de maniobra. Después también el no planificar los impuestos y después llevarse sorpresas. ¿Cuántas veces, en cuántas conversaciones hay lo de que es que me ha venido el trimestre y he tenido que pagar de IRPF no sé cuánto? Y dices, bueno, pero es que eso no era tuyo. Tú lo metiste en el mismo saco, pero realmente, y esto va muy en relación a, bueno, luego cuando se conecte Lidia le comentaré, vais a hacer también otro webinario que es optimización fiscal, va muy en relación con de que tenemos que pensar que somos como, tenemos un socio siempre, aunque seamos únicos en la clínica, nuestro socio es Hacienda, y Hacienda se lleva una parte del pastel también, ¿no? Entonces, nosotros recaudamos esos impuestos, por ejemplo, el IRPF, y al final del trimestre Hacienda nos dice, dame lo que es mío, entonces se lo tenemos que dar. Nosotros, si lo metemos todo en la misma cuenta, pensamos que nos lo están quitando a nosotros. Entonces, lo ideal es que incluso cuando lo que sepas que son impuestos, lo apartes y lo pongas en una cuenta aparte, de manera que cuando te venga el trimestre, ya sabes que esa cuenta, mira, aquí te tengo Hacienda, lo que es para ti, tómalo, y a mí no me estás tocando mi tesorería que yo ya tenía mis márgenes hechos, ¿vale? Entonces, planifiquemos nuestros impuestos también. Y sobre todo, el error más común es esto, es cerrar los ojos y no querer saber de números. Y yo creo que es muy importante y todos podemos saber. Si lo hacemos desgranado, muy poquito a poco, no tenéis que saber hacerlo, porque muchas veces pensáis, bueno, ¿y si yo hago todo esto cuando trato a pacientes? ¿No? Lo que tenéis que saber es entenderlo para poderlo delegar. ¿Delegar en quién? En personas externas, como es vuestra gestoría, y en softwares de gestión que os van haciendo todas estas sumas y restas. ¿Dónde aportáis valor vosotros? En sentaros y analizar todos los informes y los reportes que os puedan dar. El problema es no entenderlo, entonces no vais a dar ese paso de poderlo analizar, ¿vale? Entonces, Lidia, no sé si estás por aquí, yo creo que he lanzado así todo bastante rápido, que quería que me diera tiempo a hablarlo todo, porque creo que es muy importante. Sé que seguro que ha generado muchísimas preguntas y estoy abierta aquí para contestar lo que necesitéis. Aquí también veis un poco los datos donde me podéis contactar, tanto en la web como por mail. Bueno, Lidia, ¿qué tal? ¿Ha habido muchas preguntas? Súper bien, y además que lo has comprimido muy bien porque hay muchísima información interesantísima. Estoy segura que a todo el mundo le ha interesado muchísimo. Y de algo que has dicho, que haremos otro webinario también
sobre fiscalidad, que ya os podéis apuntar la fecha, es el 6 de marzo, si no lo tengo mal apuntado. El 6 de marzo también es un jueves a la misma hora, de 2 a 3, hablaremos sobre fiscalidad. Vale, pues pasamos a las preguntas, ya podéis ir formulándolas y yo te las voy a ir diciendo. A ver, un segundito. A ver, aquí. Vale, me encantan todas las formaciones de Sonia, enhorabuena. Bueno, aquí te están dando las gracias. Hola, gracias, muy útil. Una pregunta, por favor. Para calcular bien el coste hora-sillón, ¿tengo que tener en cuenta el número de horas del gabinete box ocupado? Sí, también es una pregunta, es verdad, que se suele hacer, ¿no? Lo ideal es que, depende un poco de para qué quieras el coste hora-sillón, pero lo ideal es hacerlo con las horas que tenéis abierta la clínica. ¿Por qué? Porque realmente es lo que se llama un coste de oportunidad. Tú tienes la clínica con un sillón vacío, pero lo podrías estar ocupando, ¿vale? Entonces, lo ideal es hacerlo con la totalidad de la oferta en horas que tenemos para atender al paciente. Aunque tú sepas que el box número 2, pues el martes por la mañana no se está utilizando, pero está ahí, lo podrías llegar a utilizar. Esto, lo que he comentado antes también, es el decir, dice, bueno, pues es que yo sé que siempre por las mañanas solo tengo 3 de 2, o sea, 2 de 3 sillones funcionando. Pues hazlo por 2,5, se va a acercar más a tu realidad, ¿vale? Pero lo ideal no es cuestión de que empecemos a contar, no, es que este solo lo tengo de 3 a 8 y este lo tengo de 1 a 4 y este lo tengo, no, no, no. El horario de oferta de atención al paciente, este es el que nos va a contar, ¿vale? Vale, mil gracias ante todo. Me parece que esto debería ser una asignatura obligatoria. Yo soy mujer de dentista economista y hago esto, salvo el coste hora-sillón. Pero mi pregunta es, el margen sé que es relativo y debe crecer en el tiempo para que vaya ok, pero ¿cuál es el buen ratio según tu experiencia? Mira, lo que he puesto antes de porcentajes está basado un poco en eso, en cuál es el ratio del sector. De la rentabilidad total de la clínica se habla que está es amplio, entre un 15 y un 25. Pues si cogemos entre un 15 y un 25, ideal un 20%. Tendríamos que estar rodando aquí. Pero ese es el total de la clínica. Hay veces que dices, bueno, ya, pero ¿eso significa que tengo que tener un 20% de margen en cada tratamiento? No, acordaros cómo hemos empezado la formación, dividiendo muy bien lo que es la contabilidad financiera, que es lo que nos va a dar esta rentabilidad total de la clínica, este 20%, vamos a ponerlo bien si hacemos bien las cosas, y por otro lado es nuestra contabilidad de costes, de margen. Estoy seguro que todos sabéis que hay algún tratamiento en la clínica que no os da, que sabéis que no renta, que dices, es que estoy poniendo dinero en mi bolsillo, ya, pero es que en el cómputo total probablemente ese tratamiento te esté trayendo pacientes que te den mucho más margen. Podemos tener en clínica tratamientos que nos den hasta un 60% de rentabilidad. Pues, no sé, empezar a hacer, por ejemplo, el de una higiene. El de una higiene, el material que utilizamos es poco, la hora de sillón, bueno, depende de las horas de sillón. Si tú tienes una hora de sillón de 75 euros y estás cobrando 40 por higiene y tardas una hora, ya no hagas más números, ya sabes que estás perdiendo, ¿vale? Pero hay tratamientos que nos dan muchísimo más margen. La media de entre todos debería de ser este 20%, pero no nos asustemos si vemos un tratamiento que nos da un 6% de rentabilidad, por ejemplo, porque probablemente a lo mejor nos esté aportando pacientes que nos den más rentabilidad. Si lo hiciéramos única y exclusivamente por tratamientos, todas las clínicas dejarían de hacer primeras visitas gratuitas, porque nuestra primera visita, que sepáis que es gratuita, pero os está costando dinero. Esa media hora de sillón o esos 45 minutos que utilicéis para la primera visita que no cobráis al paciente, es una inversión en que os conozca, pero es un tratamiento que si lo vamos a buscar su margen nos va a dar en negativo porque estamos poniendo nuestro dinero en nuestro bolsillo. Entonces, lo de la rentabilidad, va bien hacerlo por tratamientos para incluso ver qué precio tengo que poner, cuánto porcentaje se está llevando el colaborador, pero no lo toméis como algo, no, pues como tengo que tener un 20% de rentabilidad, todos mis tratamientos tengo que llegar al 20%, no es tan así. Miramos por un lado la rentabilidad global y por otro lado la rentabilidad de los tratamientos.
Buenas tardes. ¿Cómo debemos los dueños de empresa facturar a nuestra empresa? Una por gestión y otra por porcentaje. ¿Dónde imputamos la de gestión? Muchas gracias. Mira, esto es una pregunta que le avanzaremos a nuestro queridísimo Carlos Oya, que estará con nosotros el día 6 de marzo, que esto lo explica muy bien. Pero depende, tú como administrador de tu empresa, depende de los estatutos, puedes cobrar o no cobrar. Eso lo marcan los estatutos que tú hayas firmado. Entonces, si tú cobras como administrador, vas a cobrar por nómina. Si tú cobras como doctor, vas a cobrar en factura, con el porcentaje de producción. ¿Dónde va a ir? A tu costeo. Es un fijo. Si tú estás cobrando una nómina fija, eso es un fijo que tú estás dentro de tu propio personal y está metido ahí. Sí que es cierto que de cara a analizar aquello que os decía en la formación de ir rascando, ahí sí que puedes hacer un análisis de separando lo que tú ya estás cobrando en nómina para ver la rentabilidad real y metiéndolo. Ahí puedes ir jugando. Pero sí que esto, de verdad, que os lo explique mejor Carlos el próximo día, pero hay dos formas de cobrar. En nómina, pero estás cobrando como administrador, y si estás cobrando única y exclusivamente como doctor, que es la mayoría de clínicas lo hacen así, es con factura. Tú tienes que generar factura a tu propia empresa. ¿Vale? Vale. Gracias, Sonia. ¿Hay algunos márgenes establecidos como óptimos para cada tratamiento? Ya lo he explicado antes. Lo ideal es que la mayoría te dé un margen, pues eso, si se acerca más al 20 o por encima, mejor, porque significará que la suma total de tus tratamientos pues se te va a acercar a la rentabilidad que estás esperando. Pero es que sería absurdo hacerlo, que ellos dijeran, no, es que tenéis que conseguir un 30, es absurdo, porque igual puedes tener un tratamiento que os decía, os da un margen muy alto, pero es que haces un tratamiento al mes. Y después tienes tratamientos con márgenes muy pequeños y ofreces 40 al mes. Pues no tendría su lógica mirarlo por ahí. ¿Qué sueldo aproximadamente tiene un director de clínica por su gestión? Uy, aquí sí que también es un... A ver, si nos basamos en convenio, ya sabemos cómo es. Incluso el convenio, el sueldo de un dentista por convenio, por ejemplo, en Cataluña, que es donde más lo tengo así presente, son unos 2.000 euros brutos por 40 horas. Y no estamos cobrando eso, los odontólogos que trabajamos 40 horas, ¿no? Depende mucho de lo que te ofrezca, de la experiencia que tenga, de qué rentabilidad le vas a sacar a ese puesto. Yo siempre digo que tienes que tener a gente que se pague su sueldo, realmente. Si eliminas a esa persona y empiezas a perder, pues es que su sueldo se lo está pagando. Ahí sí que no te puedo decir, tienen que cobrar tanto al mes. No me voy a mojar, porque depende mucho de lo que esté ofreciendo a la clínica. Vale. Para calcular el coste sillón, ¿incluiríamos el quirófano que solo usamos para cirugías? Buena pregunta. A ver, si haces una cirugía al mes, pues yo no lo incluiría. Pero si realmente estás haciendo, pues, yo que sé, un día entero de cirugías a la semana, pues puedes hacerlo, no lo veamos como sí o no, lo que os decía antes, pues puedes a lo mejor meter un 0,3 de ese sillón o un 0,2, dependiendo de qué porcentaje de la semana lo estés utilizando. Entiendo que no es un sillón que digas, bueno, pues lo voy a usar solo para, o sea, si lo uso solo para cirugía, pues es como muy concreto, no lo vas a usar para urgencias o para hacer una higiene o para doblarte en ortodoncia. Entonces, en este caso concreto, sí que diría, bueno, pues si solo uso una vez al día, pues le voy a meter un 0,20. Entonces haces pues un 0,20 de sillón. Tienes 2 sillones y un quirófano, pues lo vas a hacer por 2,20, por ejemplo. Esto de verdad que nunca me lo había planteado así, pero creo que sería la forma lógica de hacerlo. ¿Cómo gestionas los gastos bancarios de las financiaciones cuando lo descuentan del total abonado a la clínica? Una pregunta amplia, no sé bien, no sé si es cómo lo gestionas, si tienes que pagar a un colaborador, cómo lo gestionas. En principio, se tendría que hacer el coste total de la financiación, o sea, si al paciente el tratamiento le vale 10.000, por poner números redondos, y a ti te pagan 10.000, tú tienes que facturar esos 10.000 y después presentar los gastos de la financiera, por otro lado. ¿Vale? Entonces, sí que se tiene que facturar el tratamiento total, pero aportando los gastos de la financiera. Después, también puedes, de hecho, en Gesden se puede configurar que el gasto de la financiación se le descuente también al colaborador, para no pagarle todo, porque si no, al final
vas restando porcentajes y al final el margen te queda mucho más pequeño. ¿Vale? Entonces, por un lado es cuánto factura y por otro lado cuánto se lleva si hay un colaborador entre medio que se puede descontar también. No sé si se refería bien a esto. Hola de nuevo. Si cobras con porcentaje y luego pagas impuestos, ¿realmente estás tributando doble? O sea, si tú como propietario cobras por porcentaje y claro, te Sí. aplicas un IRPF porque tú eres autónomo y tienes pues tu 15 o el que tengas de IRPF, pero para la clínica es un gasto entero. No lo pagas doble, no lo pagas como propietario y después como autónomo. Eso seguro que no, ¿eh? No sé si me lo he explicado bien, pero siempre tenemos que pensar en brutos. Tu porcentaje, de tu 15% que dejas de cobrar en tu factura, lo está dejando de pagar la clínica, que luego se lo paga Hacienda. O sea que siempre tenemos que verlo como un juego de A3. Está tu empresa, estás tú y está Hacienda. ¿Vale? Entonces, es como un cambio, el 15% que te retiene y dejas de cobrar a tú se lo queda a la clínica, pero la clínica lo que hace es pasárselo a Hacienda, ¿vale? Pero no pagas doble, ¿eh? No tributas dos veces por el mismo importe, eso seguro que no. Y de estas preguntas, que seguro que hay muchas de fiscalidad, de verdad, anotaros todo lo que veáis porque además A Carlos. y además va más rápido que yo hablando, o sea, prepararos. En vez de ponerlo en por 1,5, hay que ponerlo por 0,75, igual que a mí. ¿Alguna orientación sobre el porcentaje ideal de los costes fijos, aunque claramente tienen que ser los menos posibles? Lo ponía aquí en uno de estos, siempre dicen que más o menos está entre un 15 y un 20%, o sea, del total de ingresos, ¿qué porcentaje va a ir a pagar tus gastos fijos? Que esté ahí, alrededor del 15-20%. Si se te sube más, tienes un problema, porque entonces ya estás partiendo con un saldo negativo el día 1 de cada mes. Vale. Hola, si el doctor no va a porcentaje, sino que tiene un sueldo fijo, es decir, es un empleado de nómina, ¿cómo lo descontamos? Está dentro de tu imputación de costes. Acordaros de que uno de los costes fijos es el personal, es las nóminas que estás pagando. A ella lo tienes incluido ahí. Cuando hay una clínica que tiene bastantes doctores o doctoras en nómina, su porcentaje de personal sube más, pero por otro lado, cuando estás haciendo los márgenes de tratamiento, no tienes que descontar ese porcentaje del colaborador. Pero sí, está como la nómina de la higienista, la nómina del auxiliar, todas las nóminas que tenga, una más es la del doctor, ya la tienes imputada aquí. Para el coste hora sillón, ¿cómo tienes en cuenta si la clínica cierra por vacaciones? Bueno, la cuentas, tú cuentas cuántas semanas, o sea, cuántas horas, lo fácil es, cuántas horas a la semana ofrezco atención al público, cuánto estoy trabajando, por cuántas semanas al año estoy abierto. Si tú cierras 4 semanas, pues descuentas esas 4 semanas. A ver, lo ideal es hacerlo, dices, ya, pero es que este año tiene 4 puentes y, bueno, pues ajústalo al máximo, que de no saber nada, y muchas veces que estas preguntas nos las hacemos como para convencernos de lo difícil que es calcular ese dato, ¿no? Y realmente no lo es tanto. Réstala, no lo multipliques. Acordaos que os he dicho que vamos a hacer datos anuales. Entonces, si tú coges tus gastos fijos anuales, también tienes que coger tus horas anuales. Si las restas, pues estás restando semanas que no ofreces tratamiento. Pero es importante, porque hay muchas veces que lo multiplicamos por todo y es importante tener en cuenta cuánto cierro, pues descuento las semanas. Continúa, yo. Igual en ocasiones, es que hay muchas preguntas. Igual en ocasiones hay que estudiar si comprar o hacer renting, ¿qué es mejor, doctor en nómina o colaborador? Aquí he mezclado dos conceptos, no he entendido bien qué me pregunta. Bueno, igual que tienes que decidir, ¿no? Si compras o hacer renting, pues ¿qué hacemos? ¿Doctor en nómina o colaborador? Vale. Entiendo, Sí, ¿no? no lo había enfocado así. Pensaba que me decía, ¿qué hago? ¿Compro rentes si tengo un colaborador? Digo, no, eso no tiene nada que ver. Vale. Bueno, siempre contestamos igual, depende, ¿no? La idea es que cuando tengáis a un colaborador y tengáis que pensar en cómo va a recibir su salario,
tendría que ser igual, o sea, tenéis que mirar el coste de empresa. El coste de empresa es, si por ejemplo es autónomo, pues lo tenéis claro porque es su factura, pero si es en nómina tenéis que ver también qué estáis pagando en nómina, qué estáis pagando en seguridad social, si tiene un variable, o sea, siempre ir al coste de empresa. Si realmente está equilibrado, tendría que ser exactamente igual para la clínica, porque al final es un coste que hay. Idealmente, ahora sí que ya se puede decir que podrían ser mejor colaboradores. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, pues aquí si hay una baja, pues tú no le tienes que pagar. Si no viene, no cobra, ¿no? Hasta hace poco teníamos el tema de los falsos autónomos, que ahora parece que se está abriendo un poquito más de luz y que ya hay unos requisitos donde sí que puedes demostrar que no es un falso autónomo. Entonces, dependiendo del horario que venga, si tiene más del 75% de sus ingresos en tu clínica, sí o sí tiene que ser en nómina, porque si no podría ser un trabajador autónomo dependiente, un trade, y esto sí que lo tenéis que tener presente. Si tenéis un colaborador que viene cada día a la clínica, nómina, aquí no hay más. Si tenéis un colaborador que te viene 2 veces al mes porque viene a hacer las cirugías más complejas, pues es un autónomo, un colaborador que va a porcentaje. Ortodoncia una vez a la semana, pues yo también me decantaría más por colaborador, porque probablemente esté trabajando en otras clínicas, puede aportar material por su parte. O sea, hay una serie de ítems para saber si realmente estás cayendo en un contrato mercantil o en un contrato laboral. Vale. Como veis, estamos intentando aquí compactar en una hora un montón de temas, por eso se hacen formaciones tan amplias. Sí. ¿Cómo aplicas las amortizaciones de los equipos técnicos de la clínica a los tratamientos que los utilizan o al total de los beneficios de la clínica? Yo lo haría en global, porque es muy difícil decir que ese ordenador es solo para realizar ese tratamiento. Normalmente las amortizaciones de los activos acostumbran a dar servicio al servicio general a la clínica. Sí que dices, bueno, ya, pero estoy aplicando la amortización del escáner a una higiene, cuando realmente no la estoy utilizando. Si llegamos a un desglose de nuestra gestión que quieres hilar tan prim, ¿no? Filar tan prim, que decimos aquí en Cataluña, como eso, ya sería un paso, sería más papista que el Papa, pero para hacerlo fácil es igual que los costes fijos. Hay mucha gente que dice, ya claro, pero es que la luz no es fijo porque el mes que no abro o la semana que no tal no pago tanto de luz. De hecho, los llaman semifijos, ¿no? Meterlos todos a fijos, hacerlo fácil porque te va a dar mucha orientación de la clínica. Lo que son amortizaciones al general. ¿Cuáles son los porcentajes más adecuados que se deben de pagar a los colaboradores externos? Esto es un poco lo mismo que los tratamientos. Aquí entra también algo muy importante que es cómo está el mercado, porque dices, no, mira, yo hago mis números, Sonia me ha dicho que tengo que hacer este Excel, que no me puedo salir de aquí, que tiene que ser esto, y me sale que tengo que pagarle al colaborador un 18%, y viene autónomo, pues que no vas a encontrar colaboradores que te vayan por ese porcentaje, ¿vale? Entonces, marca mucho también el cómo está el mercado, dentro de cómo está el mercado, y depende de la ubicación, lo digo muchas veces, no es lo mismo una clínica en el centro de una gran ciudad donde tienes un montón de ofertas de gente que te puede venir a trabajar, que una clínica que está en un pueblito o está en una isla, que tienen que ir hasta allí, pues al final ahí también pagas que te vengan hasta la clínica. Entonces, varía muchísimo también, mucho. Ahora, yo me acuerdo, yo acabé en el 98, que siempre digo, yo cobraba en pesetas al principio, para los más jóvenes. Y allí estábamos pues cobrando que empezamos a cobrar un 40%. Un 40%, yo llegué en algún sitio a cobrar hasta el 45%. Hay muchas clínicas que eso se está manteniendo más de 25 años después. Y en 25 años, dime si no han subido los gastos. Y queremos seguir manteniendo ese 35-40% de colaboradores. Cuando haces números, aquí cuando veis el margen de tratamientos, pues puedes valorar qué porcentaje se está llevando por según qué tratamiento un colaborador y qué porcentaje se está llevando a la clínica y equilibrarlo. Al final yo creo que el sistema nos va a llevar a ir bajando un poquito más este margen, porque es que si no la clínica no va a tener rentabilidad y si no tiene rentabilidad la clínica se cierra, ¿vale? Entonces, porcentajes lo marca mucho el mercado. Bueno, sí, se habla, depende de si es especialista o no también. Estamos hablando de 30, 35%, 28, 25, pues ahí está. Depende muchísimo de cada caso. Es algo que tampoco podemos
aquí sellar o firmar con sangre que tiene que ser este porcentaje, porque se tiene que estudiar, de verdad. No quiero aquí decir tampoco verdades absurdas. Vale. Si tú facturas un presupuesto, financia en su totalidad, ejemplo, te pongo un ejemplo, 1.000 euros y el banco te abona 900 euros y te cobra 100 de gastos financieros, ¿cómo anotas estos pagos en GESDEM? Es lo que he dicho antes, se paga la factura total y después se puede meter el gasto de la financiación. Y aquí en GESDEM sí que se puede poner, incluso puedes configurar, puedes tener por defecto qué porcentaje es para la financiación. Entonces, cuando sacáis el listado de producción del colaborador, hay un listado, hay una línea que pone costes y ahí se va descontando lo de los tratamientos que hayan sido financiados. Se descuenta esa parte, pues ese 3, algo, ese 4,2, lo que os hayan quitado de la financiación. Si habéis pactado con el colaborador que él también asume ese coste, que normalmente suele ser así, porque cuando creamos los contratos, los modelos retributivos de los colaboradores, normalmente suele poner que es sobre lo producido y cobrado. Entonces, claro, si tú cobras un poquito menos o aplicas una oferta, no, mira, pues estamos en el Black Friday y hemos aplicado un 10% en tal. Eso normalmente lo suelen asumir también los colaboradores, a no ser que tengamos un contrato con el colaborador de que cobra fijo independientemente de si se hagan o no porcentajes. Igualmente, tenéis un grupo de soporte espectacular, o sea que si tenemos dudas de realmente cómo funciona a nivel de Infomet es levantar el teléfono, claro, y que lo consulten, porque además si tienen alguna duda se conectan directamente, entran, vale, es esta factura, pues ponlo aquí o ponlo allá. Exacto, exacto. Vale, Sonia, pues en principio ya no hay más preguntas. Bueno, así que bueno, ya estamos fuera de hora, ya hay alguien que ya se está desconectando, porque claro, normalmente se bloquean esta horita de comer. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos y bueno, pues ha sido un placer. Nos vemos en otra ocasión seguro. Segurísimo, tenemos temas de sobras para hablar. Pues nada, muy bien, que vaya bien la tarde y que acabe bien la jornada. Igualmente, muchas gracias y sed muy felices. Hasta luego.